El Señor le bendiga grandemente. Hoy continuamos con una serie de estudios denominada Respondiendo preguntas bíblicamente. Hoy tenemos una buena pregunta. ¿Por qué la Iglesia de Cristo no practica el diezmo? Bueno, para entender esto debemos comprender que en el libro, la Biblia que nosotros tenemos muchos pactos muy relevantes como por ejemplo el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel y actualmente nos encontramos la Iglesia de Cristo en el pacto entre Dios y su Iglesia por medio de Jesucristo, que Él derramó su sangre preciosa para hacer posible este pacto. La Iglesia de Cristo obedece a nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que establecieron sus 12 apóstoles. Pero lamentablemente hay religiones, hay iglesias que quieren obedecer los mandamientos de la ley antigua. Me refiero a la ley de Dios que le entregó a Moisés para que le entregase al pueblo de Israel. Israel tuvo muchas leyes, por ejemplo, sacrificio de animales, tuvo leyes acerca de la vestimenta, tuvo leyes acerca de la adoración, pero es muy importante entender que los israelitas tuvieron el mandamiento del diezmo. ¿Cómo funcionaba esto del diezmo? Tenía que ver que los israelitas debían dar el 10% de su producción a una tribu en específico. Entendamos esto. Dios escogió a Abraham. Abraham es el padre de la fe. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob se le cambió el nombre por Israel. Israel, él tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos formaron las 12 tribus de Israel. Cuando entraron en Canaán, ellos recibieron la herencia de territorio, pero solamente 11 de sus 12 hijos. 11 sí recibieron tierras, pero los levitas no recibieron tierra. Miremos lo que dice el libro de Números, capítulo 18, versículos 20 y 21, por favor. Dice el texto: Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que los levitas no recibieron tierra, pero sí recibieron el diezmo de sus hermanos, de las otras 11 tribus. ¿Por qué la iglesia de Cristo no diezma? Bueno, aquí lo puede entender porque hoy en día la iglesia de Cristo no tiene tribus. No estamos divididos en tribus como los israelitas y porque no estamos en el pacto entre Dios e Israel. Nosotros estamos en el pacto entre Dios y su iglesia. Tenemos otras leyes. Pero debemos entender algo más. El diezmo no fue dinero, por si acaso. Fue siempre producción de campo. Por favor, Deuteronomio, si me acompaña, Deuteronomio capítulo 14. Tenemos muchos pasajes, pero vamos a leer solamente estos pasajes. Deuteronomio 14, por favor, versículo 22. Dice el texto bíblico: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo que practicaba Israel era el diezmo de la producción del campo, no era dinero. De hecho, tenían una bodega a la cual se llamaba alfolí. Así que cuando usted escuche una predicación, por ejemplo, del libro de Malaquías, que se encontraba en el antiguo pacto, es decir, el pacto entre Dios e Israel,
usted va a encontrar que Dios está pidiendo al pueblo de Israel que no le robe los diezmos, pero nos encontrábamos en otro pacto, o ellos se encontraban en otro pacto. Eh, por favor, no se deje engañar. Dios no le está pidiendo el 10% de sus ingresos para entregarlos a los pastores. Muchos de ellos, no todos, obviamente, están haciendo un negocio muy grande con el dinero de las personas. La Iglesia de Cristo no practica el diezmo. No tenemos tribus como lo tenía el pueblo de Israel, ni tampoco debemos entregar el 10% de nuestra producción de campo. La Iglesia de Cristo practica la ofrenda. La ofrenda se encuentra en 1 Corintios capítulo 16, y le pido que me acompañe por favor. 1 capítulo 16, y dice lo siguiente, hablando acerca de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Las iglesias de Cristo, en cada lugar, deben recoger los días domingos una ofrenda voluntaria que debe ser atesorada, debe ser cuidada para el ministerio de Dios. Pero nosotros no obligamos a las personas a apartar un 10% de su dinero para la obra del ministerio. Así que esto es una pregunta que puede seguir siendo respondida de acuerdo a su necesidad. Usted tiene más preguntas, por favor, escríbame y hágame la pregunta específica y podríamos nosotros responder para que usted la conozca, utilizando la palabra de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.